Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprender Ciencia con Juan Esteban Marín Echavarría, Angie Urani Méndez, Paula Riaño Chacón y Esteban Salazar. El día de hoy les presentaremos la práctica número 9, medidas de pH y preparación de disoluciones amortiguadoras. Y los organismos vivos están produciendo constantemente ácidos orgánicos, los cuales son productos finales de reacciones metabólicas, catabolismo de proteínas y otras moléculas biológicamente activas. Para esto, mantener el pH de los fluidos intra y extramusculares es fundamental, puesto que esto influye en la actividad biológica de las proteínas, enzimas, hormonas y distribución de iones a través de membranas, y entre otros. La manera en la que podemos regular el pH dentro de los límites compatibles con nuestro cuerpo humano son los tampones fisiológicos, además la eliminación de ácidos y bases por compensación respiratoria y renal. El equilibrio de ácido-base de las células está condicionado por un conjunto de sistemas amortiguadores, los cuales resisten las variaciones de pH. Bueno, pues continuando con los objetivos, tenemos que el objetivo general de esta práctica es preparar disoluciones a pH definidos, considerando los conceptos de sustancias ácidas y básicas y disoluciones amortiguadoras o buffer. Ya para los objetivos específicos, tenemos usar e interpretar de manera correcta la escala de pH, preparar disoluciones a pH ácido y básico, reconocer el concepto de amortiguador de pH, reconocer y hacer uso de los conceptos de electrolito fuerte y débil, relacionarlo con el concepto de ácidos y bases fuertes y débiles, y por último tenemos el de reconocer y hacer usos de los conceptos del preácido base conjugado y relacionarlo con el concepto de amortiguador de pH o buffer. Pero bueno, ¿qué es el pH? El pH es una medida de acidez o basicidad de una sustancia o disolución. Es igual a menos el logaritmo de la concentración molar de iones hidrógeno, por lo que es inversamente proporcional a la dicha concentración. ¿Pero esto qué quiere decir? Que entre mayor concentración de iones hidrógeno, menor será el pH y viceversa. En los laboratorios comúnmente y regularmente, o sea, es muy sencillo determinar el pH de una disolución. Se puede hacer cuantitativamente mediante el uso de un electro de membrana y un pHímetro o cualitativamente mediante el uso de un papel indicador. Cuando se realiza cuantitativamente podemos determinar la concentración molar de iones de hidrógeno. Pero bueno, acá llegamos a un punto importante, la cual es la escala de pH. La escala de pH se trabaja considerando el equilibrio químico del agua, ya que el agua se puede comportar como un ácido o como una base, dependiendo del entorno en el que se encuentre. Dicho equilibrio maneja una constante conocido como el autoprólisis del agua. Se dice que el pH es neutro. Si la concentración de iones hidrógeno es superior, entonces el pH es ácido, y si la concentración de iones hidroxilo es mayor, entonces el pH es básico. Como la concentración molar de iones hidrógeno e iones hidroxilo en el agua es la misma, los iones se neutralizan y el valor de pH para el agua pura, medido en términos de pH o pOH, es igual a 7, lo que equivale a neutro. Bueno, pues continuando ya en la parte del concepto de ácido base, tenemos que Arrhenius en 1887 propuso la teoría de la disociación electrolítica iónica, que es cuando los electrolitos se disuelven en H2O y estos se disocian en partículas cargadas. Tenemos que la definición de ácidos es una sustancia que en disolución acuosa libera iones de hidrógeno de carga positiva, y tenemos la base, que es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidroxilo. Tenemos la neutralización, que Bronsted y Lowry en 1923 definieron como ácido a toda especie capaz de ceder protones y a la base como toda especie capaz de aceptar protones. La reacción ácido-base es aquella que implica transferencia de protones. Las sustancias que pueden actuar tanto como ácido como bases, a estas se les llaman anfolitos, anfóteros o anfitrópicos. Lewis en 1938 propuso que no todas las reacciones de ácido-base implican la transferencia de protones, pero sin embargo, estas siempre forman un enlace covalente dativo. Este definió que el ácido como una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar así un enlace covalente dativo, y la base como una sustancia que tiene pares de electrones libres capaces de ser compartidos para formar enlaces covalentes dativos.
Buffer o disoluciones amortiguadoras. Algunas de estas disoluciones tienen la capacidad de consumir ciertas cantidades de iones hidronio y iones hidroxilo sin experimentar cambio alguno, no se nota, o no es muy brusco el cambio del pH. Estas disoluciones reciben el nombre de disoluciones buffer, tampón, amortiguadoras o reguladoras. La resistencia al cambio del pH se debe a que estas disoluciones amortiguadoras contienen una especie de ácida que neutraliza la cantidad de iones hidroxilo añadidas y una especie básica que neutraliza la cantidad de iones hidronio añadidas. Pero para esto es necesario que las especies ácida y básica no se consuman una a la otra a través de la acción de neutralización. Estos son satisfechos por un par conjugado ácido-base débil. Así pues, las disoluciones reguladoras consisten en una mezcla de dos: un ácido débil y una sal de su base conjugada llamada tampón ácido, y la otra es una base débil y una sal de su ácido conjugado, la cual se le hace llamar tampón básico. Y dos características que son muy importantes a la hora de hablar de este tema de un amortiguador son su capacidad y su pH. Y bueno, el pH del amortiguador depende de esta constante de disociación ácida del ácido y de las concentraciones relativas del ácido y de la base que constituyen el amortiguador. La ecuación de Henderson-Hasselbalch considera que la ionización de un ácido débil que tiene algún valor de esta constante de disociación ácida es conveniente poder relacionar con el pH de una disolución de un ácido débil con esta constante de disolución ácida y con el grado de ionización, la cual daría una reacción así. Y la constante de disociación del ácido que da para esta reacción vendría dada por esta ecuación. Esta ecuación se puede reorganizar para despejar la concentración de iones de hidrógeno. Por esto, recuerde que buscamos una ecuación que relacione el pH de solución con el pKa y con el grado de ionización del ácido débil. La forma de la que quedaría esta ecuación sería esta. Por definición de esta fórmula, aplicando logaritmos a la ecuación anterior, podemos tener esta fórmula o esta ecuación. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta nos habla de cómo la capacidad amortiguadora es la capacidad de ácido-base que el amortiguador puede neutralizar antes de que el pH comience a cambiar en una medida muy apreciable. Esta capacidad depende de las cantidades de ácido-base de las que esté hecho el amortiguador. Idealmente, las soluciones buffer deben prepararse de manera que las concentraciones iniciales de las especies conjugadas estén entre los 0,05 molar y el 1 molar, y que la relación entre sus concentraciones sea de ácido sobre base, que esta está comprendida entre el 0,1 y el 1. Si se añade una pequeña cantidad de ácido fuerte a la disolución buffer, el ácido se ionizará completamente. Los iones H3O añadidos se reaccionarán con la base conjugada mediante una reacción de neutralización en donde una pequeña cantidad de la base se convierte en su ácido conjugado. La concentración de ácido débil ha aumentado ligeramente y la concentración de base conjugada ha disminuido ligeramente. Es decir, la razón HA sobre A- es solo ligeramente mayor que 1 y H3O prácticamente no ha cambiado. Por lo tanto, la disolución amortiguadora no ha experimentado un cambio de pH después de la pequeña adición del ácido. El pH se mantiene cercano al valor original. Si se añade una pequeña cantidad de base fuerte a la disolución buffer, la base se ionizará completamente en hidrógeno y en sodio. Los iones hidrógeno añadidos reaccionarán con el ácido débil mediante una reacción de neutralización en donde una pequeña cantidad del ácido débil se convierte en su base conjugada y la concentración del ácido débil ha disminuido ligeramente. Ya para la concentración de base conjugada esta ha aumentado ligeramente, es decir, la razón HA sobre A- es solo ligeramente menor que 1 y H3O prácticamente no ha cambiado. Por lo tanto, la disolución amortiguadora no ha experimentado un cambio de pH después de la pequeña adición de la base. Para el estudio de las disoluciones electrolíticas se realizan las medidas de conductividad
usando un circuito electrónico que expresa la intensidad lumínica de las disoluciones a través de un bombillo. Se tienen las disoluciones de ácido clorhídrico, ácido acético, hidróxido de amonio, hidróxido de sodio y agua, todas en una concentración de 1,0 molar. Se aclara que las disoluciones de una sustancia forman iones que tienen una gran libertad para moverse, y por eso se genera la electricidad siempre que una disolución es conductora de la corriente eléctrica, es porque en ella existen iones. El ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio son un ácido y una base fuerte cuya disociación es total. Al generar estos iones aumenta la capacidad para conducir la electricidad y por eso tienen una intensidad lumínica alta. A diferencia del ácido acético y el hidróxido de amonio, que son un ácido y una base débil cuya disociación es parcial y por lo tanto no generan muchos iones, al no generar tantos iones la conductividad eléctrica es débil. La disolución de agua puede ionizarse a sí misma, pero genera una concentración de iones muy pequeña que no presenta una conductividad eléctrica. Para estudiar la capacidad amortiguadora del agua destilada se realizan adiciones de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio, en las cuales se identifican los cambios de pH y también los cambios de concentración de hidronios y de hidróxidos. El agua no posee una capacidad amortiguadora, pues las concentraciones de iones hidronios y de iones hidroxilos es muy baja. Si el agua se le agrega el ácido o la base, cambia la concentración bruscamente, junto con el pH. Al agregar el ácido, el pH disminuye y aumentan las concentraciones de iones hidronios. Por el contrario, al agregar una base, debe aumentar el pH debido al aumento de las concentraciones de iones hidroxilos. Se prepara una disolución buffer sistema fosfato de pH 7,4 que se realiza con especies iónicas del ácido fosfórico. Este ácido es un ácido poliprótico. Se utilizan las sales fosfato monosódico y fosfato disódico para obtener las especies iónicas fosfato diácido y fosfato monoácido, donde el equilibrio se da por el ácido débil y su base conjugada. Respecto al principio de Le Chatelier, si un sistema en equilibrio es perturbado, el sistema evoluciona para contrarrestar dicha perturbación, llegando a un nuevo estado de equilibrio. Para la adición del ácido clorhídrico, donde se aumenta la concentración de hidronios, la reacción se desplaza hacia la izquierda favoreciendo la concentración de fosfato diácido y disminuye la concentración de fosfato monoácido. Para determinar sus concentraciones se realizan las siguientes operaciones donde las moles de base débil se le suman a las moles añadidas de hidronios del ácido clorhídrico y se divide en el nuevo volumen para la nueva concentración de fosfato diácido, y para el fosfato monoácido se despega la concentración en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La capacidad amortiguadora del buffer se evidencia mejor en la gráfica de pH en relación al volumen añadido, donde al agregar grandes cantidades de ácido clorhídrico varía muy poco el pH de la solución. Para el agregado de hidróxido de sodio, donde se agregan hidroxilos que reaccionan con los hidronios, disminuyen la concentración de hidronios y hace que la reacción se desplace hacia la derecha, formando más fosfato monoácido. Las concentraciones de ácido débil disminuyen y la base conjugada aumenta. Las operaciones para determinar las concentraciones son de la misma forma del ácido, pero se trabaja la adición del fosfato monoácido y el despeje de la ecuación de Henderson-Hasselbalch se hace para el ácido débil. La capacidad amortiguadora de buffer se evidencia mejor en la gráfica de pH entre volumen añadido de base, donde al agregar grandes cantidades de hidróxido de sodio varía muy poco el pH. El máximo poder amortiguador se encuentra más o menos la unidad del pH por encima y por debajo del pK. En el caso del fosfato monobásico de sodio y su base conjugada con pK 7,21 se encuentra entre 6,21 y 8,21. Se expresa para el buffer un pH de 6,4 amortiguando 12 mililitros de ácido clorhídrico y el pH de 8,41 amortiguando 8,50 mililitros de hidróxido de sodio.
Las demás variaciones de pH presentan un exceso de ácido y base para la solución buffer. Para terminar, se logró interpretar el concepto de amortiguadores por medio de investigaciones, las cuales nos ayudan a entender la definición de estos y dar una explicación clara en la introducción de la práctica realizada. Además, se logra relacionar conceptos de electrolito fuerte y débil. Estos conceptos permiten al lector guiarse en el tema de importancia en la práctica. Además, temas como la relación entre ácido conjugado con amortiguadores fueron de importancia en la práctica, pues conocer esta relación permite plantear de diferentes maneras ecuaciones para poder realizar las disoluciones de pH ácido y básico, los cuales permiten identificar las escalas de pH que se pueden obtener de aquellos cálculos realizados. Se logran realizar cálculos de los cuales se obtienen diferentes tablas que representan la capacidad amortiguadora solución buffer dependiendo de adiciones como hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, y asimismo gráficas que permiten identificar de la mejor manera y de una forma más dinámica y sencilla el cálculo de pH y la realización de medidas de las disoluciones amortiguadoras. Estos cálculos fueron realizados gracias a la ecuación de Henderson-Hasselbalch necesaria para estudios de las disoluciones tampón o buffer.